Buenas tardes a todos. Estoy acá arreglándome un poquito los auriculares mientras la gente se va conectando. Bueno, muchísimas gracias a todos los que mostraron interés en esta charla y que están participando. Mi nombre es Cayetana Mercé, yo soy arquitecta y periodista y formo parte con Luis O'Grady de la agencia de comunicación Mercé O'Grady. Somos los organizadores de este encuentro y que esperemos se transforme en un ciclo acerca de innovación digital para la arquitectura y la construcción. Hoy tenemos un invitado que para nosotros es un orgullo tenerlo, que es Leo Prieto. Ahora después nos vamos a presentar. Acá está Luis ahora en cámara también. Y bueno, en principio queremos, como siempre, hacer primero los agradecimientos a todos los que han estado acompañándonos en la organización de este evento. En principio, a Leo Prieto, que ahora después va a salir y lo vamos a presentar, a Darío Weiner, quien nos hizo el puente para llegar hasta Leo y conocerlo, así que a Darío muchas gracias. Al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, a la Sociedad Central de Arquitectos y a BATEP, la Feria de la Construcción, por el apoyo que nos dieron, y a las empresas FB, Ferrum y Peisa por el auspicio. Así que muchísimas gracias a todas ellas porque sentimos que estas instituciones, al igual que estas empresas, que son tan importantes, diríamos, dentro del trabajo que todos los que somos profesionales y estamos en la industria de la construcción y de la arquitectura, que la presencia de ellos para nosotros fue diríamos, un gran aliento para enfrentar este desafío de invitarlo a Leo y tenerlo hoy acá y avanzar con toda esta movida. Y nos damos cuenta, diríamos, que hay un interés en hacer una transformación en la arquitectura y en la construcción, porque sabemos que estas disciplinas son agentes de cambio social y económico y que tenemos que empujar y subir, diríamos, cada vez, tratar de nivelar siempre para arriba, para estar actualizados en todas las nuevas herramientas que existen en el mundo, para que ambas disciplinas, diríamos, puedan jugar los partidos más importantes, ¿no? Así que gracias al apoyo de todos ellos. Y bueno, ahora Luis les va a contar un poco quién es Leo y después vamos ya a estar charlando con él. Bueno, buenas tardes a todos. Me toca presentar a Leo, es un honor. Leo Prieto nació en Chile y es un pionero en Internet en la región, digo, para toda Latinoamérica. Con tan solo 16 años que creó su primer emprendimiento digital, ImageMaker, y se convirtió rápidamente en una empresa de desarrollo web y de tecnología muy importante para Chile y la región. Más tarde tuvo varios startups de tecnología y medios como Firewire y BetaZ y muchas otras que fueron muy exitosas. Y en los últimos años en 2018 fundó Odd Industries, una empresa que ayuda a industrias menos digitalizadas, como la construcción principalmente, pero también la logística, la agricultura, la minería, a convertirse en organizaciones orientadas a datos. Utiliza la visión computarizada para obtener métricas que descifran con inteligencia artificial la información y generan datos accionables para las personas que lo necesiten. Básicamente lo que hace es obtener, descifrar y distribuir la información. Si querés, podemos ya introducirlo a Leo en la pantalla. Queremos avisarles que, diríamos, la modalidad de la charla. Hola, Leo, ahí está. La modalidad hola, de la Cayetana, charla hola, Luis, hola a todos. es una conversación discúlpame que te interrumpí, es una conversación no solo entre nosotros tres, sino con todos los que están participando de esta charla. Así que queremos, por favor, que utilicen el modo de pregunta para que podamos ir nosotros preguntándole a Leo las cosas que ustedes quieren saber sobre estos temas, así que no se queden con ninguna duda. Tenemos un rato para hablar con él. Nosotros vamos a ir preguntando, pero voy a ir yo leyendo las preguntas que ustedes también están haciendo en el Q&A. Así que bueno, hola Leo, ahora sí. Ahora sí, hola Cayetana, hola Luis, hola a todos, gracias por venir. Encantado de poder participar de este evento y contarle un poco más sobre lo que estamos haciendo. Buenísimo, Leo.
Bueno, primero, a ver, te quería, ya esto lo charlamos un par de veces, queremos como hacer como una especie de introducción general a este tema del mundo digital en las industrias más analógicas. Y digamos, cuando yo fui viendo algunas de las cosas que vos ya estuviste compartiendo en YouTube y en otros seminarios y charlas donde estuviste, vos definís un concepto que es el concepto de ser digital. Eso, diríamos, ¿cómo nos lo podés explicar a nosotros? ¿Cómo es ese concepto de ser digital? ¿Qué quiere decir? A lo que cuando yo hablo de la importancia de ser digital, significa que hoy día no es solo una eh, cualidad exclusiva de las empresas de tecnología, sino que hoy día todos tenemos que funcionar como organizaciones digitales. No importa si estamos en la industria de la construcción, si vendemos salchichas, ropa interior femenina, lo que sea, todos tenemos que funcionar como organizaciones digitales. Principalmente porque nosotros como individuos ya hicimos ese cambio, esa transformación. En estos últimos 20 años, hoy día todos andamos con un teléfono inteligente. La penetración de Internet en América Latina es sobre el 67-70%, es decir, más de 2/3 de toda la gente en América Latina ya está conectada. Es decir, como individuos ya funcionamos de forma digital. Y sin embargo, nuestras organizaciones siguen funcionando de forma análoga, tradicional, como venían funcionando hace décadas. Y el desafío de eso es que nos damos cuenta que hoy día las 5 empresas más grandes del mundo son todas empresas de tecnología. Cuando yo me estaba criando, y quizás con muchos de nosotros, eran bancos, eran petroleras, eran empresas de energía, las más grandes del mundo. Y hoy día todas las empresas más grandes del mundo son Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, Google. ¿Por qué? Porque estas empresas no nacieron hace 2 o 3 años. Estas empresas, en el caso, por ejemplo, de Apple o de Microsoft, nacieron en los años 70. En los años 70, Internet no era tema. Los celulares no existían. Es decir, les tocó nacer en un mundo digital muy distinto al que vivimos hoy, pero por ser digitales están acostumbradas a estar constantemente adaptándose. Entonces, aunque el mundo haya cambiado 5 o 6 veces en los últimos 30 o 40 años, Microsoft y Apple, ¿cierto?, logran mantenerse siempre liderando porque funcionan como organizaciones digitales. Y hoy día ese es el desafío. Tenemos que empezar a pensar como estas organizaciones sin importar cuál sea nuestra industria. Sin importar tampoco la escala en la cual estemos trabajando, ¿no? Como eso Tal digamos, cual, no algo es que nos solamente atraviesa a todos, de alguna manera. desde organizaciones pequeñas, ¿cierto? De menos de 10 personas hasta organizaciones de 10.000 personas, todos tenemos que empezar a pensar de esa forma. Y, Lo mismo pasa con las ciudades, de alguna forma, ¿no? y exactamente, o sea, uno de los puntos más complejos, cuando yo hablo de que todos debemos funcionar como organizaciones digitales, a quienes más le va a costar va a ser a los gobiernos locales, ¿cierto? A los gobiernos, ¿cierto? Nacionales. Todos tenemos que empezar a funcionar de forma digital. Y en pocas palabras significa estar constantemente iterando, estar constantemente probando cosas nuevas, aprendiendo de ellas, ¿cierto? Avanzando, y no tratar de perpetuar lo que veníamos haciendo antes porque antes había funcionado. En ese sentido, diríamos, uno piensa que uno, diríamos, debería empezar a meterse en el mundo digital, pero de alguna manera no es que eso ya está sucediendo, o sea, ya estamos metidos en eso, Ya no es algo estamos. que tenemos que empezar a hacer, sino que ya somos. Exacto. No es algo así. Tal No, tal cual, o sea, ya llevamos, vuelvo a insistir, por eso me gusta siempre reforzar y recordar de que hoy día todos ya funcionamos como personas digitales, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando, no sé, hace unos 10 o 12 años, mi madre me decía, pero ¿para qué voy a tener celular? Nunca voy a tener celular. Y hoy día con mi madre hablo por WhatsApp más que por cualquier otra forma de comunicación. Entonces, ella pensaba que este mundo no era para ella y resulta de que todos funcionamos hoy día de esta manera. Entonces, cuando yo partí a principios de los 90, éramos puros nerds, frikis, ¿cierto? Computines ahí escribiendo líneas de código en una internet muy árida y muy básica, ¿cierto? Como estos dispositivos que tengo acá detrás mío, en una imagen virtual. No estoy en mi oficina, estoy en mi casa como la mayoría de nosotros. Pero cuando empieza a aumentar, ¿cierto?, la penetración de tecnología, nos empezamos a dar cuenta que no es un mundo exclusivo para estos computines, para los informáticos, ¿cierto? Que todos nos hemos digitalizado. Entonces, tal como dices tú, Cayetana, esto no es lo que se viene, esto no es algo para el siglo XXII, esto no es algo para los próximos 30 años. Ya somos personas digitales, ya funcionamos de forma hiperconectada. Lo que tenemos que lograr hacer ahora es digitalizar a nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque cuando son digitales, pueden ser más eficientes, pueden ser más productivas, pueden ser más competitivas, pueden ser más seguras con los trabajadores, ¿cierto? Generar menor impacto medioambiental, es decir, todos los beneficios que traen cuando empezamos a funcionar de forma digital, empieza a obligarnos que tenemos que empezar a pensar de esa forma y tenemos que empezar a transformar nuestras organizaciones. Ok. Hay como unos conceptos sobre los cuales vos
A ver, Luis, apagamos un poquito tu micrófono, así no rebota tanto el sonido. Hay algunos conceptos sobre los cuales vos siempre hablas, que tienen, bueno, que se hablan, diríamos, en este mundo digital y que a veces nos parecen que son como difíciles y lejanos de entender, y que de alguna manera, por ahí me gustaría que vos brevemente, antes de introducir a la otra parte que viene, más directamente vinculada a lo que vos estás haciendo, nos puedas contar, por ejemplo, cuando hablamos de analítica de datos, Internet de las cosas, inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes, esas cosas me parece que son dificilísimas o complicadas o que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, no sé, desde lo que trabajamos en la parte de comunicación y periodismo hasta los que trabajamos en arquitectura, produciendo obras, edificios, desde los que hacemos construcción civil o los que hacemos arte o lo que sea, pareciera que esas palabras son nada más de gente que se dedica a la programación. ¿Qué pasa, diríamos, cómo las podés contar y definirlos como para poder introducir esos términos a lo que después vamos a seguir viendo? Claro, mira, me encanta Cayetana porque tú nombraste varios términos distintos que suenan como un montón de cosas que las escuchamos juntas, pero no entendemos muy bien por qué van de la mano. La verdad que está todo conectado. Para empezar, la palabra quizás más llamativa de todas y que todas hemos escuchado cada vez más fuertemente últimamente es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una disciplina que ya lleva décadas, no es algo que partió, ¿cierto?, en estos últimos 5 o 10 años, donde hoy día tenemos algo que se llama inteligencia artificial específica, no tenemos esta inteligencia artificial general, o para ser más precisos, inteligencia general artificial. Esa no existe aún, la que hemos visto en las películas, donde tenemos un robot que imita a un ser humano, que somos capaces de hacer muchas cosas, eso no existe. Tenemos inteligencia artificial específica muy avanzada. ¿Qué significa eso? Nosotros hoy día podemos tener un programa, ¿cierto?, que fue hecho para jugar ajedrez y que le puede ganar al mejor gran maestro de ajedrez del mundo. Pero ese programa solo sabe jugar ajedrez. Si tú lo pones, ¿cierto?, a diseñar un edificio, no va a ser capaz de hacerlo. Hoy día tenemos coches, autos, ¿cierto?, que son capaces de manejar de forma totalmente autónoma y manejar mucho mejor que cualquier ser humano, cometiendo menos errores que un ser humano. Pero ese auto tú lo pones a jugar ajedrez y va a perder jugando ajedrez. Es decir, tenemos inteligencia artificial súper sofisticada y muy avanzada, pero es específica. Solo puede hacer tareas muy, muy particulares. Entonces, inmediatamente nos dejamos llevar por nuestra imaginación. Cuando vemos que un auto maneja solo, inmediatamente creemos que puede hacerlo todo. No, ese auto solo puede hacer esa cosa muy, muy bien. Entonces, estamos todavía muy, muy, muy lejos de esta inteligencia general artificial. Para eso falta aún mucho tiempo. Pero sí tenemos una inteligencia artificial cada vez más avanzada. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos 5 años? Si bien la inteligencia artificial existe hace décadas, recién hace 5 años la visión computarizada, que es un subconjunto de la inteligencia artificial, que es básicamente modelos de inteligencia artificial que están hechos para entender lo que ven, es decir, una cámara que tú le muestras una imagen y entiende lo que está viendo. Recién hace 5 años la visión computarizada superó al ojo humano. Eso significa que es más rápido y más preciso que un humano en entender lo que está viendo. ¿Ya? Pero solo, insisto, solo ver eso, para que no empiecen estas ideas de que se acabó el mundo y los robots nos van a superar. De que nos van a reemplazar, diríamos. Como decís vos, estamos muy lejos robot no puede diseñar un edificio o pensar, diríamos, una solución para una persona o eso. Claro. O puede pensar muy bien esa solución, pero está hecho para hacer solo eso. No puede hacer todas las cosas que un ser humano puede hacer, ¿cierto? Un ser humano puede tocar piano y puede escribir y puede manejar un auto y puede jugar ajedrez y puede hacer muchas cosas distintas. Entonces, todas esas ideas de Matrix, de Terminator, de Black Mirror, ¿cierto? Dejémoslas en la ciencia ficción, estamos muy, muy lejos de eso todavía. Pero en el mundo, por ejemplo, de la visión computarizada, cuando logramos eso, y cuando logramos como humanidad, no es que lo logramos, ¿cierto?, personalmente, pero como cuando humanidad logramos finalmente este gran avance en que la visión computarizada es más precisa y es más rápida que el ojo humano, empiezan a aparecer aplicaciones, soluciones, ¿cierto?, para una diversidad de problemas que estábamos viendo. Este tipo de tecnologías, como visión computarizada, vienen de un grupo de tecnologías que se conocen como machine learning o deep learning, ¿cierto? Aprendizaje de máquinas o aprendizaje profundo. Así que ese es un término que escuchamos mucho últimamente. Sí. Deep learning esto, machine learning lo otro, pero básicamente estamos entrenando máquinas de la misma forma en que entrenamos a una mascota, ¿cierto? Para que se siente, básicamente diciéndole que está mal cuando lo hizo mal, dándole un premio o una galletita cuando lo hace bien. Entonces, aunque suene así de ridículo, es básicamente así. Nos dimos cuenta que la inteligencia artificial la podíamos entrenar. Y al entrenarla, la inteligencia artificial puede ir aprendiendo. Entonces, ¿qué significa eso? Mientras más imágenes ve esta cámara, este modelo de visión computarizada,
mejor se va poniendo en entender lo que queremos ver. Porque cada vez que nos muestra algo que no nos gusta, le decimos que no, cada vez que nos muestra algo que estamos buscando, le decimos que sí, y va mejorando, lo cual es alucinante. Ahora, ¿por qué conecto esto con los datos? Estos modelos de inteligencia artificial, que es la frontera del conocimiento actual, ¿cierto? Donde estamos entrenando modelos para que sean cada vez mejores y nos den cada vez mejores resultados, son solo tan buenos como la calidad de los datos con la que los alimentamos. La inteligencia artificial necesita datos para poder darnos resultados. Yo no puedo simplemente crear un modelo que no fue expuesto a ningún estímulo. No va a darme una buena respuesta. Entonces, tenemos que tener una estrategia de datos para poder alimentar estos modelos. Obviamente, cada vez que pensamos en datos, pensamos inmediatamente en Facebook y en estos escándalos de datos y en los datos personales, y que estas empresas están cada vez más invadiendo nuestra vida personal. Y sí, hay un escándalo gigantesco con los datos personales, personalmente a mí me preocupa mucho, pero no pensemos solamente en datos personales cuando hablamos de datos, pensemos en los datos de nuestras empresas, de nuestras organizaciones, de cómo podemos usar esos datos para alimentar modelos de inteligencia artificial para que nos puedan dar respuesta. Entonces, cuando hablamos de analítica avanzada o análisis avanzado de datos, estamos realmente hablando de usar datos que tenemos, datos de nuestras empresas, no de personas, para alimentar modelos de inteligencia artificial, para darnos respuestas a preguntas que estábamos buscando. O sea que básicamente apunta a la productividad. Por ejemplo, una puede ser productividad, puede ser seguridad, puede ser cierto, sustentabilidad, puede ser seguridad como vigilancia o seguridad como cierto bienestar de los trabajadores. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros en OT, que ya hablaremos más en detalle más adelante, pero solamente para un ejemplo, nosotros trabajamos con visión computarizada, donde miramos cierto, obras de construcción, entrenamos estos modelos para que busquen ciertas cosas que les importan a nuestros clientes, para entender estos indicadores de productividad, y de forma automática les vamos dando los datos, las respuestas a las preguntas que van teniendo. Entonces, por ejemplo, puede ser que estén usando el casco, ¿cierto? El elemento de protección personal, que están usando su chaleco reflectante. Entonces, entrenamos estas cámaras para que estén buscando eso y nos alerten, por ejemplo, si detectan a un trabajador que no está usando su casco, por darte un ejemplo. Vamos a mostrar ahora un video que nos parece muy interesante como para mostrar un poco de qué estamos hablando, sobre todo con el tema de reconocimiento de imágenes. Y aparte que es muy divertido. A ver. Sí. Si querés ir contando, Leo. Bueno, lo que estamos viendo acá, y me gusta mucho, esta es una escena de una película de James Bond, por supuesto, ciencia ficción. Las escenas que estamos viendo en pantalla no son reales, pero lo que es muy real es que esto es un modelo de visión computarizada que aprendió a decirnos que eso es una persona, que eso es una pantalla, que eso es un celular, que eso era un auto, que eso era un paraguas, que eso era una silla. Entonces acá estamos viendo todo esto sucediendo en tiempo real, a 30 cuadros por segundo, ¿cierto? Está detectando este modelo todo lo que está viendo a medida que está pasando. Lo alucinante de esto es que este tipo de cosas las podemos hacer hace al menos una década. O sea, incluso en algunos casos las redes neuronales y los modelos de machine learning tienen incluso 2 décadas de investigación y desarrollo, pero no estaba el poder de procesamiento de los computadores. Es decir, poder hacer algo así le requería a un computador 1 mes de estar procesando este video para poder sacar estas imágenes. Hoy día tenemos la capacidad de hacer esto en tiempo real. Hoy día tenemos, ¿cierto?, estos grandes computadores en la nube, que básicamente son redes de computadores conectados con computadores, trabajando en paralelo, que nos permiten, ¿cierto?, tener una capacidad de procesamiento muy alto, lo cual reduce mucho el costo y permite que hoy día todos podamos acceder a este tipo de soluciones y podamos alimentar, ¿cierto?, plataformas con video y extraer de ese video datos. ¿Cierto? Por ejemplo, acá esto es un ejemplo de una película, pero quizás queremos saber cuántos autos habían en el puente, o cuántas personas habían en el mercado, o cuántas, ¿cierto? Veces encontramos gente manejando y hablando por celular. Entonces, nosotros simplemente estadísticamente podemos hacer esas preguntas y nos dice, mira, fue detectado en el segundo tanto, tanto y tanto, contamos 10 autos, encontramos 5 camiones, es decir, podemos sacar estadísticas a partir de imágenes, a partir de video. Y Leo, cuando hablas o sea, me interesa tu visión de la tecnología cuando empezás a hablar con profesionales de la construcción. ¿Cómo es la recepción de
una empresa como la tuya o de un perfil como el tuyo que es ajeno a la construcción, que entra en una industria nueva o en la construcción o alguna otra industria y digo, ¿qué tan bien aceptado es? ¿Qué tanta resistencia hay? Y eso tanto en la región, Latinoamérica, donde ustedes ya tienen mucha experiencia, como en otros lugares donde también sé que estuviste trabajando. Me refiero a una cosa genérica de cómo ves la Sí, sí. construcción en relación con la digitalización y con la tecnología. No, absolutamente. Mira, como ustedes saben, yo llevo 25 años emprendiendo, ¿cierto? Me ha tocado vivir la transformación digital. Mis primeros clientes en los años 90 eran la industria financiera, eran los bancos. Y me acuerdo la reticencia que tenían de digitalizarse. Me decían, eres un niño, no sabes nada, tú no entiendes cómo la gente le da el valor a un cheque, a poder ver una firma, a poder confiar en que tiene un pedazo de papel en su bolsillo. La gente nunca va a confiar en una app, en un celular. Así eran los 90. Los bancos no pensaban de que la gente iba a estar transfiriéndose dinero, ¿cierto?, a través de un celular o un código QR, cosas que son obvias para nosotros hoy, ¿no es cierto? Luego me tocó trabajar con el mundo del retail, que pasaba lo mismo. No, tú no entiendes. La gente le gusta, ¿cierto?, vitrinear, pasear por la tienda, tomarse una tarde, ¿cierto?, mirar las cosas. El comercio electrónico va a ser muy de nicho, nunca va a despegar. Y vi también esa transformación. Después me tocó trabajar con los medios y también, no, es que el papel cuché, la experiencia de una revista, eso nunca lo va a reemplazar nada. La gente nunca va a preferir hacer estas cosas de forma digital. Y no es que desapareció uno o lo otro, no es que los bancos dejaron de existir en el mundo físico, no es que las tiendas dejaron de existir en el mundo físico, no es que las revistas, ¿cierto?, dejaron de existir. Pero efectivamente nos dimos cuenta de que las personas somos mucho más complejas. Queremos a veces ir a pasearnos y vitrinear, y a veces queremos la cosa práctica de poder comprar algo rápido, ¿cierto?, y de forma digital. Entonces, el año 2016, mi última empresa, Betaceta, que contaba Luis, ¿cierto?, fue adquirido por un conglomerado sueco. Yo me encuentro un poco ahora con tiempo disponible, pensando cuál puede ser el próximo desafío, y me doy cuenta de que un poco el hilo conductor de mi historia había sido siempre trabajar con industrias que necesitaban digitalizarse. Y hoy día vivimos en un mundo tremendamente digital, o sea, las personas ya estábamos digitalizados, y uno podía asumir de que todas las empresas ya se habían digitalizado porque los individuos dentro de las empresas ya son digitales. O sea, no hay ningún dueño de constructora que no use WhatsApp. Todos usan WhatsApp. O sea, ellos ya están digitalizados, pero su organización seguía funcionando con pedazos de papel para acá, para allá, ¿cierto? Con procesos tremendamente análogos, telefonazos, ¿cierto? Firmas, fotocopias, mucho papel. Eh, entonces había una dicotomía. Por un lado, los individuos eran digitales, pero las organizaciones no lo eran. Entonces la razón justamente, Luis, para contestar tu pregunta, la razón por la cual terminó decidiendo montar esta empresa fue para decir, bueno, ahora este desafío para esta próxima década va a ser ayudar a digitalizar estas industrias. Y cuando yo pongo a buscar cuál, en estudios de McKinsey, de Bain, ¿cierto?, de BCG, de las grandes consultoras, cuáles eran las industrias más análogas del mundo, la construcción está en último lugar. Y es en el mundo. Esto no es América Latina, no es ¿cierto?, en los países en desarrollo, no. No es en las economías emergentes, esto es en el planeta. Entonces, yo hago un pequeño viaje de investigación, me voy a China, me voy a Estados Unidos, me voy a Europa, me meto a edificios en Beijing, me meto a edificios en Manhattan, me meto a edificios en München y en Londres, y me empiezo a dar cuenta de que los problemas eran casi los mismos. Claro, puede que el uniforme del obrero de la construcción en Alemania fue un poco más elegante que el uniforme que encontremos en Argentina o en Chile, pero en la realidad es que las constructoras de América Latina están en el estado del arte, están funcionando bastante bien, y lo que quizás demuestra los problemas de la industria, muchos de los mismos problemas que uno veía acá en América Latina se veían en Estados Unidos, se veían en Alemania, ¿cierto? Siempre pensamos en Alemania como este país en que todo funciona perfecto, y tú entrabas a una construcción en Alemania, los tipos estaban sufriendo en casi las mismas cosas que sufrimos acá en América Latina. Entonces, cuando me doy cuenta que hay una oportunidad global y que tenemos que ayudar a resolver este problema, me acerco a las constructoras, tal como decías tú, Luis, y al principio me dicen, ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué sabes de construcción? ¿Y tú cuánto tiempo llevas trabajando en construcción? Yo le decía, mira, yo de construcción no sé nada. De lo que yo sé es de transformación digital. Yo sé de digitalizar industrias, yo sé de inteligencia artificial, yo sé de ayudar a tomar decisiones con datos. Y al principio había un rechazo muy fuerte, diciendo, pero tú me dices que necesito mejorar, cuando el año pasado tuve utilidades de tanto, tuve ventas de tanto, es decir, yo tengo un negocio que hoy día funciona, y tú me estás diciendo que mi negocio no funciona. Y dice, no, no es que no funcione, es que para poder ser más competitivo en el futuro,
o para poder tomar mejores decisiones, te aseguro que la mayoría de tus obras se atrasan, te aseguro que la mayoría de tus obras se salen de presupuesto, te aseguro que la mayoría de tus obras terminan contigo y el mandante, ¿cierto?, peleando por el atraso, por la multa, por esto y por lo otro. Porque efectivamente hay ineficiencias que mejorar. Y empezó a pasar un cambio positivo, que son generalmente, en nuestro caso, las industrias más de al medio. Ni las más pequeñas ni las más grandes. O sea, ni siquiera ni las constructoras más grandes de todas, ni tampoco las constructoras muy pequeñas. Las constructoras más medianas son las que empezaron un poco a reaccionar y decir, sí, es cierto, necesitamos mejorar. O sea, necesitamos poder ejecutar este proyecto en plazo y en tiempo. Ahí me conecto. Es verdad, bueno, no sé si alguien de los que están mirando pueden dar testimonio, pero nosotros, tanto Luis como yo, también somos arquitectos y realmente sabemos que la obra se sufre, ¿no? Es como los tiempos de obra, los costos que tiene para un profesional estar haciendo una dirección de obra, sea un arquitecto, sea un ingeniero o un maestro mayor de obras que se ocupe, realmente la responsabilidad enorme que le cabe al profesional y la cantidad gigante de variables que no maneja y que se le escapan por todos lados y que producen unos cortocircuitos de conversaciones entre sus clientes y diríamos, y sobre todo lo que uno tiene que finalmente hacer como este balance entre el costo final de lo que uno previó y lo que terminó saliendo la obra. Y es verdad que todos nos preguntamos por qué nos pasa eso, ¿no? Porque en realidad no es lo que más nos gusta estar, no sé, horas y horas gestionando que nos entreguen una ventana y después no saber por qué se atrasó la obra y perdimos plata, si en realidad lo que nos gusta es hacer otra cosa, eso no cabe la menor duda. En ese sentido es que a nosotros nos pareció como tan importante y tan interesante y potente introducir este tipo de temas en lo que es sobre todo la construcción, la dirección de obra y también inclusive los procesos de las empresas que proveen a las obras, ¿no? Porque supongo que en eso también hay como porque digamos una pregunta que yo te quería hacer es quiénes son los que intervienen en esta cadena, diríamos, de digitalización, porque cuando uno se digitaliza tiene que encontrarse con alguien del otro lado que se digitaliza. Y también quería aclarar que mandante, como decís vos, para nosotros acá decimos comitente, o es el cliente, diríamos. Perfecto. Gracias por ayudarme con eso. Sí, sí. Bueno, esa cadena, diríamos, ¿quiénes somos todos los que estamos en la construcción, diríamos? Además del comitente, la empresa constructora, los proveedores supongo que también. Los subcontratistas, claro, los proveedores. Mira, al final, cuando nosotros partimos acá, partimos con una hipótesis a validar y empezamos a trabajar con nuestros primeros clientes, los primeros que empezaron a confiar en nosotros hace ya más de 2 años. Y lentamente empezamos a entender un poco cómo podíamos ayudarlo a resolver este problema. No es que la construcción no tenga datos. El problema es que tiene algunos datos por acá, otros datos por allá, un montón de papeles acá, un Excel por allá atrás, ¿cierto? Con suerte, algunos más sofisticados, un BIM, pero quizás el BIM no quedó actualizado, lo hicieron al principio de la obra y no lo siguieron actualizando durante la obra. Entonces, hay datos en la construcción, pero hay datos que no son accionables, que es muy difícil poder usarlos para tomar decisiones. Entonces, empezamos a entender en qué los podíamos ayudar. ¿Cierto? En entender la logística de proveedores al interior de la obra, de poder entender, ¿cierto? La productividad de trabajadores, ¿cierto? En las zonas productivas. Y empezamos a dar cuenta que había algunos indicadores básicos que podíamos ayudar a mostrar un poco el comportamiento de la obra. Algo tan sencillo como decirle, mira, si para poder ejecutar esta fase de la obra necesitas tener a 30 trabajadores en este piso o en esta zona, y tienes 15, ya puedes asumir de que probablemente no vayas a completar a tiempo, ¿cierto? Porque tenías presupuestado tener a 30 personas trabajando y tienes a 15 personas trabajando, no puedes cumplirlo en el plazo determinado. Entonces, simplemente ayudar a controlar ese tipo de cosas ayudan a evitar esa desviación, porque ese es el problema, ¿cierto? Al principio quizás partes muy bien, la primera semana, los primeros días, pero lentamente pequeñas desviaciones de horas, ¿cierto? Ni siquiera de días todavía, se empiezan a acumular. Y después de un par de semanas o un par de meses, tu desviación del plan ya viene muy grande. Lo mismo que pasa en un edificio, ¿cierto? Si ese muro te queda 1 centímetro corrido, después el piso de arriba otro centímetro, ¿cierto? Cuando llegas al piso 20 ya son 20 centímetros corridos y la ventana que habías dimensionado ya no cabe. Entonces, cuando tratamos de controlar esto lo antes posible, podemos garantizar de que se cumpla la ejecución. Entonces, para conectar con tu pregunta, Cayetana, nos empezamos a dar cuenta de que las construcciones son ecosistemas complejos, ¿cierto? Está este comitente, están los arquitectos, está, ¿cierto?
los distintos subcontratistas, algunos que entran y salen durante toda la obra, algunos que entran y salen en momentos muy específicos y después de alguna forma un poco desaparecen. Entonces hay muchos puntos de vista, hay muchos actores, muchas voces que conectar, y nos empezamos a dar cuenta que al usar visión computarizada para poder generar datos, la visión, la imagen misma ya servía como una herramienta para tomar decisiones. Entonces nosotros usamos cámaras para poder observar la obra y termina un timelapse, ¿cierto? Nuestros videos de tiempo comprimido en que tú puedes ver, ¿cierto? Semanas de procesos en segundos. Y aparte de generar datos en que ves el comportamiento, de repente cuando algo no se cumple, ¿cierto? Y tienes menos trabajadores de lo esperado y cosas así, esos datos ayudaban a encontrar esa evidencia, ese video. Y cuando tenías ese video, igual que el director técnico de un equipo de fútbol, ¿cierto? Agarra a todos los jugadores, por mucho que todos los jugadores estuvieron en la cancha, después el DT les muestra el video y le dice, miren lo que pasó acá. Dejaste este espacio vacío, ¿cierto? Te entraron por aquí, no te metiste por allá. Entonces, nuestros clientes nos dicen, usar visión computarizada nos ayuda a nosotros para poder mejorar la comunicación con estos proveedores, con los subcontratistas, para mostrarle y decirle, mira, me estás dejando el material en esta zona y eso está impidiendo que estos puedan pasar y me estás atrasando toda la obra. Entonces, nos dicen nuestros propios clientes que estos datos sirven no solo para que ellos puedan tomar decisiones, pero se convierten en una fuente única de verdad, para que no sea yo dije, tú dijiste, sino que todos nos juntamos sobre estos mismos datos y tomamos decisiones sobre los mismos datos. Y de esa forma se mejora la comunicación, se mejora la coordinación, y todas esas pequeñas cosas van sumando y van haciendo cada vez más eficiente el desarrollo de la obra. Bueno, por eso podríamos decir que, por ejemplo, esta propuesta que ustedes tienen de Industries, lo que está haciendo es básicamente aportar a organizar nuevos flujos de comunicación entre todas las partes de la obra a través de datos concretos que uno puede sacar de esa información, que podamos ir un poco más al detalle de lo que ustedes hacen, pero diríamos, en principio es como lograr una comunicación más fluida, más eficiente, más horizontal entre todas las áreas que conforman, diríamos, las distintas partes de una obra. No importa necesariamente de qué escala de obra estamos hablando, podemos hablar de obras medianas, diríamos, donde esto se puede aplicar perfectamente, y diríamos, bueno, y eso lleva necesariamente a mejorar diríamos, básicamente a mejorar la productividad, al mejorarse la comunicación y a hacer más eficientes los tiempos, los costos, todos los recursos, diríamos, que uno tiene en una obra, que son las personas, son los tiempos, es el dinero, ¿no? Hacer como más eficiente todo eso, diríamos, eso es lo que terminamos logrando. Claro, porque al mejorar la supervisión de la obra, al mejorar el control de la obra, terminas mejorando la coordinación entre los distintos actores también, y al final son esas cosas que pueden ser muy generales, ¿cierto? Pero si mantienes ese control, al final eso es lo más importante para poder lograr que esto se cumpla. Y lo otro positivo es que cuando mediste una obra completa, ¿cierto? Tienes unos datos consistentes y persistentes a lo largo de toda la obra, y estás midiendo quizás 2 o 3 obras distintas de la misma manera. No es que esta la manejó un tipo y esta la manejó otra chica y cada uno estuvo ahí generando sus datos de forma manual y de forma subjetiva, sino que tienes una misma herramienta de medición que es comparable entre distintas obras, después te sirve eso para poder planificar mejor. Entonces ahora tu próxima obra, sabes que esta fase no se termina en 6 meses, esto toma 10 meses porque ya tienes datos para validarlo. Entonces ya no es una pelea con el comitente de diciendo, no, pero es que tu propuesta, ¿cierto?, es más larga de lo que yo quiero o es más cara de lo que yo quiero, porque nuestros clientes ahora le muestran los datos y le dicen, ojo, mira, te estoy mostrando acá en 3 obras pasadas con datos, esto es lo que sucede, no es lo que planificamos, este es el resultado de la ejecución, estos son los datos de lo que pasó, y por lo tanto, otra constructora te puede decir que esto se hace en 6 meses, pero la realidad se va a demorar 10 meses. Entonces, si tú quieres, confías en mis datos, que es lo que yo estoy haciendo, o vas con la constructora que te dice 6 meses y que se termina demorando 10 meses igual. Entonces, te ayuda para controlar la obra en proceso, pero te ayuda también para planificar mejor futuras obras. Sí, está súper claro. Aprovecho para invitar a todos los que están siguiéndonos, tanto en el webinar aquí en Zoom, como en YouTube, que también tenemos mucha gente que está conectada ahí, a que suben su pregunta, su inquietud, su caso particular, su experiencia, y que sean parte también de la conversación. Lo que estén comentando, nosotros lo vamos a ir tratando de mechar, o si no, al final dedicamos un momento específico para las preguntas. Así que... Acá justamente tengo una pregunta de Carlos Barrios que nos dice,
Y la dirección de obra, entonces, sería la fantasía de todos. Si se puede hacer directamente desde la oficina, o se podría como controlar, no sé si todo, pero una parte, poder estar a distancia o poder estar un poco más tranquilos si tenemos varias obras a la vez. Exactamente, de hecho, eso hacen muchos de nuestros clientes, se dan cuenta, me dicen, bueno, pero ¿para qué quiero una cámara? Si yo igual visito la obra 2 o 3 veces por semana, ¿cierto? No es que nosotros queremos reemplazar la visita a obra. La visita a obra te permite ver cosas que quizás no vas a ver si es que no fuiste. Pero cuando tú no vas a visita de obras, hay cosas que te estás perdiendo. Y cuando tienes este video, ¿cierto? Que es un video como le decía, ¿cierto? De un rango de tiempo comprimido, un time-lapse, como le dicen en inglés, tú puedes ver en 15 segundos una semana completa. Y le puedes poner pausa en cualquier momento, ir cuadro a cuadro para algo más detallado. Entonces muchos Podemos clientes mostrar me dicen, eso. Lo mira, yo tenemos empiezo así, uno. si quieres, Luis muestra Sí, algunos videos sí. para que se haga una idea. Pero lo que nos dicen muchos clientes es que me dicen, ¿sabes qué? El lunes en la mañana mi reunión de coordinación parte de eso. Y en un par de minutos estoy supervisando todo lo que pasó en múltiples obras, y puedo tener una visión completa de lo que pasó en la semana, no solamente de lo que vi en la visita que fui a hacer. Entonces nuestros clientes realmente instalan 3 o 4 cámaras en puntos estratégicos y pueden ver todos los frentes de trabajo o todas las acciones principales. Y ahora en esta época de COVID, nosotros tenemos algunos clientes con proyectos suspendidos, otros clientes con proyectos activos, y esos clientes nos dicen, me resolviste el problema. En vez de tener que estar moviéndome, ir y volver, ¿cierto? Puedo estar desde mi oficina, estar viendo el progreso de varias obras. Lo que estamos viendo acá en este video, este es un proyecto que hicimos, un muelle, un puerto que se llama Puerto Bahamonde, al final de la carretera austral en Chile, ¿cierto? En la Patagonia. Y acá el desafío, este es un proyecto del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Chile, y el inspector de obras acá, el inspector fiscal de obras, así se llamaba el responsable, se podía demorar hasta 5 días en llegar, porque tenía que coordinar una barcaza con la otra barcaza y tenía que poder recorrer un cierto tramo. Entonces él me decía, yo simplemente para poder llegar a la obra me demoro 5 días. Y acá nosotros instalamos una cámara en una zona con muy poca conectividad, funcionando con paneles solares, y de esta forma, desde la oficina en Santiago, podían estar controlando, ¿cierto?, cada día de cómo estaba avanzando esta obra. De hecho, a raíz de este proyecto, la Dirección General de Puentes del Ministerio de Obras Públicas puso la exigencia de este tipo de herramientas en las bases de licitación. Se dio cuenta de que todas las obras tienen que tener una herramienta como esta. Ok. Yo te pregunto algo, Leo, esto es como una primera parte de los servicios que tienen, o sea, no digo, sino de las posibilidades que tenemos al trabajar con estas herramientas que vos decís. Esto es muy complejo, por ejemplo, de aplicar. Si yo tengo una estructura ya armada de una pequeña empresa constructora, o que trabajo con una serie de gremios con los que ya estoy acostumbrada a trabajar y con eso produzco una serie de edificios, hablando de escalas medianas, o lo mismo te podría decir para una escala más grande de obra como esta la que vos mostraste. Y ya, diríamos, tenemos como una sistematización de cómo es, con todos los vicios que eso trae y que sabemos los problemas que vos antes nombrabas. Es muy complejo de golpe que aparezca esta transformación digital adentro o esta reconversión en digital adentro de mi empresa. ¿Cómo se va llevando eso? ¿Cómo se hace? Sí, es súper importante manejar la expectativa de que la tecnología no te transforma. O sea, no es por contratar mi servicio o el de otra empresa, automáticamente se resolvieron todos los problemas y la conversión sucedió y eres digital. Porque como todos sabemos, la transformación digital es fuertemente humana, ¿cierto? Tiene que ver con un cambio cultural. Entonces, nuestra herramienta resuelve una arista de los desafíos o de las necesidades que existen en la construcción. Pero hay muchos otros desafíos y necesidades que hay que ir resolviendo. Y es una combinación de herramientas, ¿cierto? No es que nosotros solo usamos email, o solo usamos WhatsApp, o solo llamamos por teléfono, ¿cierto? O solo usamos Zoom. Hoy día vivimos en un mundo en que sabemos que WhatsApp sirve para una cosa, el email sirve para otra, Zoom sirve para otra cosa. Entonces tenemos que entender de que cuando empezamos a funcionar digitalmente, necesitamos un ecosistema de herramientas o servicios digitales que nos van resolviendo estos problemas. Yo siempre lo que recomiendo es partir de a poco. No, ¿cierto? Asumir un presupuesto gigantesco y decir voy a contratar 10 cosas al mismo tiempo y las voy a instalar todas, pero al mismo tiempo tampoco decir voy a probar esto una semana y ver qué pasa, o voy a probar esto un mes y ver qué pasa. Porque los dos extremos son malos. Lo que hay que hacer es comprometerse con una herramienta o con una tecnología y decir, ¿sabes qué? Esto lo voy a usar en toda esta obra,
o lo voy a usar incluso en todas mis obras. Y no lo digo yo, incluso McKinsey dice que, la consultora, dice que una de las razones por la cual la transformación digital generalmente fracasa en la construcción es que la construcción es muy buena para hacer pilotos. Hagamos un pequeño piloto de 3 semanas aquí y veamos qué pasa. O hagamos esto solamente en esta fase de este pedazo de esta obra. Y lo que hay que hacer es no hacerlo todo, insisto, pero comprometerse con un cambio, una herramienta y aprender, adaptarlo, ver cómo tu equipo se va preparando, cómo lo va usando y cómo va funcionando. Y una vez que eso está resuelto, perfecto, das el próximo paso, ¿cierto? Es como subirte a la bicicleta con las rueditas. No partes inmediatamente, ¿cierto? Subiendo a un niño a una moto, ¿cierto? Y lanzándolo cerro abajo, sino que partes con un triciclo, del triciclo lo subes a una bicicleta con rueditas, después le sacas las rueditas y lo tiras abajo, y así lentamente van tomando confianza y van aprendiendo las herramientas. Y así va sucediendo ese cambio cultural del equipo, ¿cierto? Y en tu experiencia, porque un poco todo lo que está diciendo tiene mucho que ver como con el mundo de la tecnología y de la digitalización, y por otro lado con el mundo de la construcción. En tu experiencia, cuando se unen esas dos cosas, en los proyectos en los que están trabajando o en otros proyectos que por ahí conocerás de congresos o de distintos lugares donde se están moviendo ustedes, ¿qué necesidades hay de nuevos profesionales o de nuevos perfiles, o qué capacitaciones deberían hacer los profesionales de la construcción para empezar a meterse más, a comprometerse más con este cambio? No sé, ¿qué nos podés comentar de esa? Mira, yo creo que una de las cosas más fáciles que yo le recomiendo a todo el mundo siempre es que hoy día el conocimiento es prácticamente gratis. O sea, hay mucho que se puede aprender viendo buenos videos en YouTube o gastando muy poca plata. O sea, por unos 20 o 30 dólares al mes, hay universidades en línea como Platzi, que es una plataforma latinoamericana muy buena, donde uno puede aprender sobre inteligencia artificial, visión computarizada. No porque uno tenga que ser programador, no porque uno tenga que terminar construyendo. ¿Pero un director de obra tiene que aprender de inteligencia artificial para usar una herramienta así? Digo, no solo más allá de tu herramienta, ¿cuáles son los nuevos perfiles que surgen en el mundo de la construcción o que vamos a ver surgiendo en los próximos años? Lo único que, para un director de obras, por ejemplo, lo más importante hoy día es sentirse cómodo con las herramientas digitales, con lo básico. O sea, me refiero de Word, Excel, PowerPoint, email, no es más complejo que eso. ¿Cierto? Usar un navegador, poder descargar archivos, poder enviarlo, es súper, súper básico. Porque una de las gracias es que a medida que la tecnología avanza, se hace cada vez más fácil y más accesible. Lo más importante es perder el miedo, darnos cuenta, por eso contaba el ejemplo de mi madre, a quien adoro y la encuentro brillante, que ella tenía este miedo diciendo, yo nunca voy a usar este mundo. Y de repente ella es tremendamente hábil usándolo porque se dio cuenta de que no era algo complejo, no era algo... Y muchas veces somos nosotros los que nos ponemos estos bloqueos, diciendo, no, prefiero seguir haciendo las cosas como las hacía siempre porque ya sé cómo hacerlas. Y de repente usamos estas herramientas digitales y nos damos cuenta que nos resuelven una serie de problemas, que mejoran nuestra calidad de vida, ¿cierto? Que nos ahorran tiempo y que no eran difíciles de usar porque estas herramientas se hacen cada vez más sencillas. Lo que yo mencionaba de aprender sobre inteligencia artificial era un poco decirle a quienes les interese saber qué más se puede hacer o qué hay más allá, está lleno de contenido para salir a buscar. Y a mí tengo la suerte que nos han invitado a Alemania y a Londres a dar charlas, a China incluso, a dar charlas y mostrar nuestra herramienta y mostrar lo que estamos haciendo, para que nos creamos, ¿cierto?, de que desde América Latina estamos creando tecnología de impacto mundial y desde América Latina nos están invitando al resto del mundo a mostrar lo que estamos haciendo. Y hoy día una de las cosas muy importantes es justamente esta orientación hacia los datos. Que un director de obra empiece a darse cuenta de la importancia de tomar decisiones con datos. Y en algunos casos, datos de muy alta precisión, es decir, herramientas para poder medir con mucha precisión cada una de las fases y etapas e incluso los muros y las partes de la construcción que estamos haciendo, a cosas que tienen más que ver con fases de trabajo, como estamos viendo acá en este video que están mostrando ahí. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un cliente nuestro, donde cada una de las cajas de colores que vemos ahí en ese video son las cuadrillas de trabajo, es decir, estamos detectando el color del casco del trabajador y a partir del color del casco podemos saber si es un electricista, si es un carpintero, si es un albañil, y según las cuadrillas de trabajo que hay, podemos inferir en qué fase de trabajo están, ¿no es cierto? Si hay unos tipos ahí vestidos de blanco, tipos que están vestidos, bueno, estos de blanco eran supervisores en un momento, pero hay un momento en que aparece uno de blanco que es
que es un hormigonero, y sabemos que cuando llega el hormigonero empieza la fase de hormigonado, entonces podemos asumir que pasaron una nueva etapa, entonces empezamos a crear estos indicadores que tenemos ahí a la derecha, donde podemos ver lo planificado, que es la barra azul oscura, la barra azul marina, y lo medido por nosotros, que son las barras azul más claras. Entonces, de esa forma, por ejemplo, vemos ahí en la torre B, en el gráfico de abajo, podemos ver que la primera fase del primer piso se demoró casi el doble de lo planificado. Y acá efectivamente nos decían, no puede ser, imposible, no puede que nos hayamos demorado casi el doble en el primer piso. Y miren el segundo piso tenían planificado que iba a ser más rápido aún, y terminó siendo incluso más largo que el primer piso. Y cuando no creían en nuestros datos, y nos decían, no, esto no puede ser, podemos ver el video. Y vamos a ver el video y mostramos justamente de cuándo empieza y cuándo termina. O sea, está la evidencia del video, son las cosas positivas. Y ahí se dan cuenta y dicen, wow, es verdad. O sea, efectivamente, estamos mucho más lentos de planificado, metámosles más gente a esta fase y aceleremos esta etapa, porque si no se va a atrasar el edificio completo. Entonces, aquí podemos ver en esa barra grande que está a la derecha, donde no se alcanza a leer acá, pero eso es una fecha donde aumenta la cantidad de trabajadores esta semana, porque efectivamente lo que hizo esta constructora fue simplemente meterle más personas, y los colores son las distintas cuadrillas que se metieron, y así pudieron acelerar el proceso. Entonces, acá estamos viendo que arriba a la derecha proyectamos la cantidad de días de atraso, y efectivamente, finalmente, terminamos de lo que estaba planificado, ahorrándoles tiempo de lo que inicialmente partieron con un atraso. Acá aparecen algunas preguntas que a ver si tienen que ver con esto que estás diciendo, porque tenemos muchos arquitectos que están mirando la charla. Entonces preguntan, diríamos, si con este trabajo y esta propuesta y este tema de análisis de datos, es posible también encontrar vicios ocultos en la obra, o sea, esas cosas que, diríamos, uno no prevé que va a pasar, más allá de los tiempos que se atrasan o no. Y si también, diríamos, permite como lograr una mejor performance del propio proyecto que uno hizo, diríamos, cuando uno de golpe ve las cosas que se van produciendo en la obra y puede de golpe prever modificaciones sin que esto suceda sobre el trabajo, diríamos, cuando ya está sucediendo, que uno sabe que cuando llegó a ese momento que tiene que hacer un cambio en el proyecto y uno tiene que empezar a reestructurar el proyecto, a rediseñar, eso siempre produce atrasos, produce costos, produce enojos de muchos tipos. Entonces, diríamos, y más allá de la parte productiva de la obra, también colabora con la mejor performance del propio profesional, ¿no? Con estos seguimientos tan minuciosos. Sí, mira, nosotros cuando empezamos a llegar con nuestras cámaras a las obras, al principio los trabajadores pensaban que nosotros éramos el sapo, como dicen en Chile, ¿cierto? El tipo que viene aquí a acusar y a decir, oye, mira lo que están haciendo. Y al principio nuestras primeras cámaras aparecían accidentadas, ¿cierto? Sospechosamente, se habían caído, ¿cierto? Del poste, pero en verdad estaban dobladas de una forma en que no se habían caído. Pero lentamente se empezaron a dar cuenta, dicho por los mismos, ¿cierto? Administradores, directores de obra, se empezaron a dar cuenta de que por tener estos dispositivos podían entender mejor lo que estaba pasando, y de hecho algunos decían, oye, ahora de la oficina corporativa me llaman menos gracias a que está esta herramienta, entonces puedo hacer mi trabajo hasta más tranquilo. Se dieron cuenta que esto llegaba a apoyar su labor más que a, ¿cierto?, buscar, ¿cierto?, estos vicios o problemas que podían haber. Pero efectivamente hay vicios, hay problemas, hay cosas inesperadas que están pasando. Entonces, por un lado, nuestros clientes nos dijeron, mira, el puro hecho de tener cámaras ya desincentiva un comportamiento incorrecto en las obras, porque saben que están siendo medidos. Es bien importante aclarar que nosotros no hacemos ninguna individualización de las personas. Entonces yo no te puedo decir... Esa es la pregunta que queríamos hacer ahora. Sí, no es ni Juanito ni Juanita Pérez. O sea, yo te digo acá que tienes tantos trabajadores en tal zona. Y es importante, ¿por qué? Porque queremos demostrarle a nuestros clientes que no es un tema de tratar de perseguir e identificar a un individuo. Lo que realmente necesitas es tener buenos procesos. Y cuando tienes buenos procesos y buenas instrucciones, las herramientas que necesitas, el material que necesitas, la mayoría de los trabajadores hacen bien su trabajo. Porque, y ojo, esto no solamente nos pasa en América Latina. Yo cuando hablo con amigos en Argentina, en México, todos me dicen, no, pero es que los trabajadores latinoamericanos son todos flojos, se aprovechan, ¿cierto? Tratan de hacer lo menos posible. Tú vas a Alemania y los alemanes te dicen lo mismo. O sea, hay esta percepción de que las personas, ¿cierto?, no quieren trabajar todo lo esperado. Y la verdad, nosotros hemos demostrado que cuando hay buenos procesos,
los trabajadores cumplen las cosas bien. Es decir, tú puedes lograr una muy buena disciplina, y nosotros hemos visto la diferencia de disciplina entre algunos clientes y otros, y hay clientes que logran, con el mismo, ¿cierto?, materia bruta, perdón, con la misma materia prima, ¿cierto?, con los mismos seres humanos, logran mucha mejor disciplina simplemente porque van optimizando los procesos. Entonces, ¿qué tipo de cosas identifican? Nos pasó con un cliente que se dieron cuenta que el problema no era que estos trabajadores eran más o menos flojos que otros, tenía que ver con que la bodega estaba muy lejos. Y simplemente la visión computarizada visibilizaba a través de mapas de calor. Creo que tienes un video por ahí, Luis, de mapas de calor, si lo quieres mostrar para que se puedan hacer una idea de lo que es. Este video no es de una construcción, este es un video de un cliente que estamos observando una intersección, estamos viendo el comportamiento de la ciudad, pero para que se hagan una idea, se empieza a manchar donde se concentra el movimiento de las personas. Entonces rápidamente se dan cuenta de que los trabajadores perdían mucho tiempo yendo y viniendo a la bodega. Y fue una cosa tan sencilla, esto mismo que vemos acá, estas manchas de colores, estamos viendo un mapa de calor de la concentración de las personas. Insisto, de forma anónima, no estamos individualizando a los trabajadores. Y de esa forma empezaron a darse cuenta de que el problema estaba en que se concentraba mucho flujo hacia y desde la bodega, algo que puede parecer obvio, porque una bodega es un espacio de 30 metros cuadrados, ¿cierto? No es algo pequeño, es grande, y se dieron cuenta que era algo tan sencillo como reposicionar la bodega, acercarla a la obra y rápidamente empezaron a mejorar los tiempos. Entonces, esta obsesión por individualizar los trabajadores, nosotros tratamos de convertirla en obsesionar en los procesos, en demostrar que estos vicios generalmente tienen que ver con pequeñas malas decisiones que se van acumulando y que generan atrasos, que generan complicaciones en la obra. Y como tú decías, Cayetano, al principio también, ayudan a nuestros clientes también a ajustarse a los cambios. Hemos tenido clientes que gracias a los datos se han dado cuenta que tienen que tomar decisiones de cambio del proyecto. Y sabes que este acceso no lo podemos poner acá. O sea, si a estos camiones le está costando entrar, le va a costar también entrar a los otros, tenemos que ver cómo podemos mover este acceso. No solamente para la construcción, sino que para cuando se inaugure la obra, el proyecto. Entonces, empieza a cambiar la mentalidad de todos los involucrados, a darse cuenta de que estos datos te ayudan a tomar mejores decisiones y a poder ajustarte a medida que el proyecto avanza incluso. Para como hacer un repaso, diríamos, por las cosas que están preguntando. Diríamos, o sea, una vez que yo tengo instalada las cámaras, que tengo las posibilidades de hacer el timelapse de la obra y entonces poder hacer como una suerte de dirección de obra a distancia o ir viendo más de una obra a la vez y ir entendiendo lo que está pasando. Pero después está toda esta parte de los tableros. ¿Qué tipo de información es la que esos tableros me pueden entregar a mí para que yo pueda entender o pueda mejorar estos procesos que vos estás comentando? ¿Qué información me puede llegar concretamente? El dato clave que nosotros hemos llegado a la conclusión, al principio pensábamos de que nuestros clientes necesitaban decenas de datos e indicadores distintos. Y en la realidad, como les decía, no es que la construcción no tenga datos, es que tiene datos repartidos en muchos lugares distintos. Y bombardear a nuestros clientes de más datos no les iba a hacer el trabajo más fácil. Y no necesitamos convertirlo, ¿cierto?, en estadísticos expertos analizando, ¿cierto?, y extrayendo y sacando, ¿cierto?, inferencias de estos datos, sino que qué datos claves ayudaban a entender el pulso de la obra. Y trabajando con nuestros clientes, terminamos llegando a que el dato clave principal es la productividad de la hora hombre. Entendiendo la cantidad de trabajadores en las zonas específicas, acá en la pantalla abajo a la izquierda estamos viendo ahí que sale trabajadores promedio, ¿cierto? Y jornada promedio. Entonces, podemos ir viendo ahí la cantidad de trabajadores que hay en la zona que tienen que haber. Entonces, eso ya es un control de que tengo las personas que tengo que tener. O sea, eso ya es importante, tal cual. Y la jornada promedio te ayuda a entender si estás realmente maximizando tu jornada de trabajo, porque a veces puede que la gente llegue, te invento, a las 7:30 de la mañana y se vayan a las 7 de la tarde o lo que sea, pero muchas veces no están en las zonas productivas, ¿cierto? Están en la charla de seguridad, están, ¿cierto?, cambiándose de ropa o lo que sea. Entonces, efectivamente, tus horas reales de productividad son mucho menos. Entonces, te ayuda a entender mejor el comportamiento de tu obra, de decir, mira, ¿sabes qué? Necesito más gente. Yo había proyectado que para esto quizás necesitaba 30 trabajadores, pero en realidad necesito 35 trabajadores. Entonces, empiezan a entender la cantidad de horas hombre por trabajador. A partir de eso, controlar de que no haya una gran desviación, y ese es el indicador básico. A partir de eso, empiezan cosas más específicas. El comportamiento de los camiones, para saber cuándo llegan los proveedores, el comportamiento, ¿cierto?, de cuánto te están usando los accesos,
para que tú puedas coordinar con subcontratistas. Por ejemplo, nosotros medimos el uso del ascensor de obra, del montacargas, donde nos dicen, mira, sabes que en verdad en la mañana y en la tarde está lleno de mis trabajadores subiendo y bajando, pero gracias a tus datos estoy viendo que hay ciertas ventanas en que está más disponible, y usando eso, acá a la izquierda estamos viendo el uso del montacarga, del ascensor de obra, y a partir de eso, coordinan mejor con los proveedores, con los subcontratistas, diciendo, ¿sabes qué? Ven el jueves en este horario, porque en ese horario el montacargas va a estar disponible para ti y no lo está usando ¿cierto? Mi equipo de trabajadores. Entonces, de esa forma, no empiezan a chocarse, no empiezan a haber ciertas filas de proveedores esperando poder entrar. Acá lo que estamos viendo a la derecha justamente son los camiones. Acá hay una zona muy limitada para que los camiones puedan usar ¿cierto? Este acceso. Entonces, definimos una zona de espera, una zona de entrada, y de esa forma, ¿cierto? Administrador de obra, este director de obra pudo coordinar mejor con los proveedores para que los proveedores no estuvieran más tiempo esperando y para que tampoco estuviera siempre, ¿cierto? Saturada su entrada cuando necesitaban que llegara un material específico o un proveedor específico. Y de hecho, este cliente en particular, al optimizar el tiempo de estos camiones mixer, de estos camiones cementeros, fue capaz de negociar mejor con el proveedor. Decirle, mira, yo estoy haciendo que tus camiones pasen menos tiempo esperando y por lo tanto, a raíz de esta optimización que yo estoy dándote a ti, tú tienes que mejorarme el precio que me estás vendiendo. Entonces, incluso esto le ayudó a esta constructora a poder negociar mejor los precios simplemente al compartirle este dato a sus, ¿cómo se llama? A sus proveedores. ¿Quieres preguntar algo vos, Luis? Sí. Yo quería preguntar, básicamente la solución... Sí, la solución tiene que ver con cámaras y con un programa que procesa todas esas imágenes con inteligencia artificial y genera información en modo de tableros y en modo de reportes. Pero quiero entender cuánto es el costo y el dolor que implica incorporar esta tecnología en una obra. O sea, ¿cuántas cámaras necesito para una obra, digamos, para un edificio de 5 o 10 pisos, una obra mediana? Si tengo que contratar algún perfil nuevo de profesional para poder trabajar sobre estos datos, cuántas cámaras necesito y un poco cómo es ese comienzo en tu experiencia de clientes nuevos que se incorporan en este mundo digital. ¿Cómo lo encaran y cómo...? Sí, como nosotros somos una empresa nueva, nosotros trabajamos escuchando mucho a nuestros clientes, ¿no es cierto? No es que ya tengamos una solución totalmente cerrada y hay que usarla y es como viene. Nosotros estamos constantemente, nuestro equipo, ¿cierto? Tenemos un equipo de venta, por supuesto, pero también un equipo de atención al cliente, que ese equipo está constantemente conversando con los clientes para entender si la herramienta cumple sus expectativas, si tiene las funcionalidades indicadas, si es muy difícil de usar, si podemos mejorar en algo. Entonces nosotros estamos constantemente simplificando, mejorando, haciendo esta interfaz para que sea lo más parecido posible a indicadores o a la expectativa de los clientes. Entonces, una cosa que nos ha preocupado muchísimo y una de mis obsesiones es tener un producto muy fácil de usar. Entonces, no necesitas una habilidad, un rol o un perfil especial para poder sacarle valor a esta herramienta. De hecho, una cosa que nos pasa es que lentamente parte con un usuario o dos usuarios y lentamente nos van pidiendo más cuentas para más usuarios dentro de la organización, porque se dan cuenta que es tan fácil de usar que distintas áreas de la organización lo pueden usar para ver y extraer, ¿cierto? Y cuando digo extraer es simplemente observar lo que está pasando y ellos mismos ver, mira, está pasando esto, está pasando lo otro, y puedo tomar estas decisiones a partir de esto y lo otro. Nosotros no cobramos por usuario, o sea, si son 2 usuarios, son 10 usuarios, el servicio cuesta lo mismo. Justamente lo que buscamos nosotros es ayudar a las constructoras a ser más eficientes, a ser más seguras, a ser más sustentables. Y la mayoría de nuestros clientes tienen 2 a 3 dispositivos, y la mayoría de nuestros clientes pagan del orden de $1.500 al mes por proyecto, por obra. Tenemos un par de clientes, obviamente, que tienen múltiples obras en paralelo y a esos clientes se les hace, ¿cierto?, un precio paquete, pero no quiero hacer esto una charla comercial, es solamente para darles una idea de que estas herramientas son baratas. Y si es la de otro, es la de otro, tenemos que darnos cuenta de que hoy día estas herramientas son cada vez más accesibles. O sea, no pensemos de que necesitamos presupuestos multimillonarios ni contratar un ejército de gente distinta para empezar a usar herramientas como esta. ¿Son solo 3 cámaras para toda una obra? ¿No necesitan más?
Generalmente son 3 cámaras. Generalmente ponemos una cámara en el acceso, como vimos ahí recién, ¿cierto? Donde hay cierto movimiento de camiones, entrada y salida de camiones. Para un edificio de 5 o 10 pisos, generalmente nos ponemos arriba de la grúa, y desde la grúa ya podemos tener una visión bastante general y vemos todo a medida que va creciendo piso por piso. Y muchas veces hay una tercera cámara observando algún frente particular, algún patio de faenas, alguna zona específica. Ahora, tenemos clientes más particulares o que se van poniendo cada vez más sofisticados, y tenemos un edificio de 20 pisos que en este momento tiene 12 cámaras. Entonces, varía mucho dependiendo a medida que los clientes van avanzando, empiezan ellos mismos a mover las cámaras, a medir distintas cosas, ellos ya empiezan a darse cuenta que van a hacer más cosas. Yo siempre trato de recomendar de partir de a poco, con cualquier inversión tecnológica, no apostar la granja, como dicen los gringos, ¿cierto? Inmediatamente decir, voy a cambiarlo todo y voy a invertir mucho, porque generalmente aumenta mucho el riesgo. La gracia de estas nuevas herramientas es que justamente su como costo de entrada es bajo. Partamos de a poco, ¿cierto? Partamos con medir una obra completa, partamos con 2 o 3 cámaras, y así lentamente uno va viendo cómo esta herramienta se integra con tus procesos. Leo, acá Gabriela Antenson está preguntando, claro, lo que ella está preguntando es cómo se miran las cámaras, si las cámaras se miran desde un celular. Diríamos, ¿cómo es ese proceso? O sea, ustedes ponen las cámaras, ¿quién es el que está mirando las cámaras? ¿Quién va sacando las conclusiones? Diríamos, ¿cómo llegan esos tableros? ¿Cuál es el proceso para que uno finalmente lo que tenga son los datos que necesita tener? Sí, esa conversación. Mira, yo estoy acá en una obra en Buenos Aires, o sí. no sé, alguna obra que ustedes tengan en algún lugar, o mismo en Chile, y estoy conectada con OT de alguna forma. ¿Cómo es eso que uno, digamos, no se termina de imaginar porque cómo está sucediendo todo eso? No, ni un problema. Mira, nuestro servicio funciona 100% en la nube. Eso significa que funciona en servidores, en internet, no funciona localmente en la obra. Entonces, nuestros clientes, ¿cierto?, ponen sus cámaras y las conectan a nuestro servicio. Si un cliente no tiene cámaras, nosotros los ayudamos, les decimos, mira, estas son las cámaras, te recomendamos poner la calle allá. Nosotros, mi equipo está repartido por Chile, está repartido por Europa, estamos todos repartidos en distintas partes, y trabajamos con clientes en Chile, en Argentina, en México, en Estados Unidos. O sea, parte de la gracia hoy día, especialmente con COVID, estamos todos hoy día dándonos cuenta de que uno puede trabajar de forma remota muy fácilmente. Entonces, el servicio funciona básicamente así, para que uno se lo pueda imaginar. Se ponen las cámaras en las ubicaciones ideales de lo que uno quiere observar. Esa cámara nosotros la conectamos directamente a nuestra plataforma, es decir, requiere conectividad, ya sea Wi-Fi o 4G. Nosotros generalmente recomendamos, especialmente en las constructoras, nosotros trabajamos, entre paréntesis, trabajamos con mineras, trabajamos con empresas de energía, con puertos, trabajamos con una serie de industrias distintas, no solamente con construcción, pero especialmente en las construcciones nosotros recomendamos conectarse a una red 4G, es decir, hay cámaras que usan directamente las conexiones celulares, igual que el celular, y nosotros lo optimizamos de forma muy eficiente. Entonces, no hay un gran costo de transferencia, de mandar todo esto a la nube. Y en la nube, nosotros configuramos cada una de las vistas, el cliente nos dice lo que quiere, generalmente parte con un plano de la obra, se dicen, oye, esta es mi obra, dura 18 meses, dura 24 meses, ¿cierto? Dura 10 meses, lo que sea. En base a la obra, nosotros le recomendamos que, en base a lo que quiere medir, estas son las 3 ubicaciones ideales, en base a nuestra experiencia, ¿cierto?, de los cientos de proyectos de construcción en que hemos estado metidos, les recomendamos estas son las ubicaciones ideales. A partir de eso, cuando tenemos ya la imagen activa y viéndose, nosotros configuramos lo que llamamos regiones de interés. Como veíamos recién en uno de esos videos, esta es la zona de espera, esta es la zona de entrega, o si estamos viendo un piso, ¿cierto? Este es el ciclo 1 del piso, este es el ciclo 2 del piso, el ciclo 3, lo configuramos según los términos mismos que usa nuestro cliente. Entonces, de esa forma, de un mismo video, de una misma imagen, podemos extraer datos de partes distintas. O sea, toda la gente que está acá está en un área productiva, toda la gente que detectamos acá no está en un área productiva. Entonces, podemos sacar datos distintos configurando esa imagen. Y todos esos datos aparecen en un tablero, como mostraba Luis antes, donde están todos estos indicadores que ven nuestros clientes, y aparte está cada una de las cámaras. Entonces se puede meter una cámara específica, ver los datos de esa cámara específica, eligen un plazo, quiero ver ayer, quiero ver la última semana, quiero ver ahora, ¿cierto? Nosotros generalmente tenemos 1 o 2 minutos de desfase como máximo de lo que está sucediendo. Entonces, cada minuto, cada 2 minutos, estamos generando un video resumen de lo que está pasando.
Si tú te metes hoy para ver el día de hoy, ya vas a ver un video comprimido de lo que pasó hoy, o esta semana, o este mes, o lo que sea. Entonces tú puedes elegir cualquier rango de tiempo, puedes volver en el tiempo 6 meses atrás, que es algo que las cámaras de seguridad no hacen. Porque algunos clientes llegan y ponen una cámara de seguridad y dicen, no, desde mi móvil puedo ver la cámara de seguridad, pero claro, la cámara de seguridad no guarda la obra completa, nosotros la guardamos todo. Entonces incluso después de que termine la obra, alguien se puede meter a ver qué pasó en esta fase de la obra, y es una especie de máquina del tiempo que te permite, ¿cierto?, retroceder y ver, ¿cierto?, como desconstruir el edificio de alguna forma y ver lo que está pasando. Nosotros no entregamos las recomendaciones de construcción. Nuestros clientes toman sus propias decisiones a partir de lo que ellos están viendo. Nosotros nos preocupamos de que conozcan bien la herramienta, de capacitarlos, de que sepan cómo extraerle valor, de que respondan las preguntas que ellos tienen, de dejar claras las expectativas que tienen al principio, pero esto está hecho para que sea autoservicio. Entonces funciona en tu móvil, funciona en tu tablet, funciona en el computador, o sea, está hecho para que tú mismo te metas y vayas viendo y entendiendo lo que quieres ver. Esto es importante porque había una pregunta sobre vicios ocultos y sobre cómo se construía y eso. Entonces, la herramienta esta no es una herramienta para controlar la manera en la que se construye, sino para controlar más bien los procesos, cuántas personas están trabajando, cuántos camiones, cómo se está moviendo el material y cómo es el flujo de trabajo. Claro, pero a raíz de eso, Luis, también pasa de que hay clientes que empiezan a ver el resultado. O sea, tenemos un cliente que nos dijo, mira, en la primera semana, simplemente por ver los datos y a partir de esos datos meterme a ver los videos, pude entender de que tenía un proceso constructivo que no era eficiente y cambié ese proceso, ¿cierto? La secuencia, pude cambiar esa secuencia y avancé más rápido. O que ven que de repente hay muchos trabajadores en la zona no productiva. Pero ¿cómo están en la zona no productiva? Deberían estar acá. Y se meten a ver el video y claro, los tipos estaban trabajando en algo que no deberían estar trabajando. Entonces rápidamente se corrige, se mueve a la gente donde tienen que estar. Entonces te ayuda, si tú ves que toda la gente que debería estar no está donde está, rápidamente sabes que algo está pasando que no está en la planificación y debes de corregirlo antes de que haya una desviación muy grande del plan. Perfecto. ¿Y se conecta el sistema con algún otro sistema de información, como puede ser el clima, como puede ser otras variables de la construcción? ¿O hay alguna manera de cruzar eso con información propia de la constructora para poder sacar reportes más complejos? De hecho, una de las primeras cosas que nosotros hicimos fue conectarlo con el clima. Entonces, cada uno de los proyectos está georreferenciado, sabemos dónde está ubicado, y cargamos el dato de la estación meteorológica más cercana, y tú puedes ver no solamente el clima en el momento, también el pronóstico para los próximos días, lo cual, por un lado, y se guarda históricamente, ¿no? Entonces, cuando tú quieres entender por qué hubo un atraso, nos pasó con un cliente en el norte de Chile, de que en las tardes estaba avanzando mucho más lento que en las mañanas, y cuando el comitente se puso a reclamar y decir, ¿por qué pasa esto? Le pudieron mostrar con el clima, decirle, mira el viento que había en las tardes, no podemos estar subiendo estos voltajes a este ritmo, en las tardes sube mucho el viento, y por lo tanto estamos avanzando más atrasados por el clima. Ah, ok, ni un problema, no hay multa que corresponda a cosas así. Entonces, ayuda a entender también por qué suceden estos comportamientos. Y hay clientes específicos, ¿cierto? Tenemos servicios de valor agregado, que hay clientes que nos piden, oye, yo tengo esta herramienta que uso allá para la planificación, ¿puedes guardarme este dato no solo en tu tablero, sino que en mi base de datos acá, o alimentar este otro tablero? Nuestra tecnología está hecha para poder hacer eso también. Entonces, la gracia hoy día es ayudar a empezar a juntar los datos. Esos datos que tienen las constructoras, que tienen nuestros clientes en distintas fuentes, se empiezan a ver como un todo y cómo una afecta a lo demás. Leo, ahora nosotros acá en Argentina estamos con las obras todavía detenidas, o prácticamente detenidas, algunas con un poco de proceso con el tema de COVID y la pandemia, y sabemos que la vuelta a la obra va a ser distinta, ¿no? Con un montón, muchas más, con un protocolo bastante estricto para que se pueda volver a trabajar. En el caso de ustedes, diríamos, con lo que ya tuvieron que hacer algún proceso de cambio o alguna adaptación con el tema del coronavirus y eso, para que las cámaras también se aprovechen para eso, diríamos, ¿no? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿sirve también para esto? Sí, exactamente. De hecho, uno de nuestros principales clientes en Chile, uno de nuestros primeros clientes es Copec, que es una empresa, ¿cierto?, de energía muy grande, y ellos todas sus obras de construcción las controlan con nuestra plataforma. Y también, al igual que en Argentina, acá congelaron las obras, y ahora para poder reactivarles, ¿cierto? Las autoridades están pidiendo de que
demuestren que están implementando medidas de un retorno seguro y una reactivación segura. Entonces nosotros usamos las mismas cámaras que ya están instaladas y le agregamos una capa de distanciamiento social. Entonces le damos un indicador, un gráfico que mostramos cuántas como incumplimientos de distanciamiento social hay, y así ellos, uno, pueden demostrar a la autoridad de que tiene una herramienta para controlarlo, y ellos se preocupan de que no los pasen a fiscalizar un día, encuentren a alguien con COVID y les congelen la obra nuevamente. Entonces, les permite también ellos frenar el contagio, o sea, asegurarse de que no hayan ciertas interacciones inseguras, justamente porque estas mismas cámaras sirven para hacerle distintas preguntas, como les contaba al principio, sacar distintos datos. Y ya que podemos detectar e identificar dónde está la gente, dijimos, bueno, aprovechemos eso para identificar si estas personas están trabajando de forma muy cercana, muy insegura, y puede haber, ¿cierto?, un posible contagio. Y por lo tanto, a raíz de eso, pueden planificar mejor. Es decir, sabes que tú trabajas en este frente de trabajo, o tú trabajas en este otro, y así van viendo con mapas de calor también si la gente está distribuida de la forma correcta, y pueden avanzar mejor. Un mapa de calor también, para los que no saben. ¿Qué sería un mapa de calor para los que no saben qué es un mapa de calor? Es básicamente una mancha de colores que se ve en el video, donde te va mostrando dónde está concentrada la actividad. ¿Cierto? Acá Luis va a mostrar, hay un mapa grande, excelente. Ese es uno de mis videos favoritos. A pesar de todas las cosas terribles de la pandemia, una cosa positiva es que el equipo de tecnología de OTA ha hecho cosas alucinantes. Y lo que estamos viendo acá, esto es un demo bien rápido que hicimos. El video, el supermercado lo sacamos de YouTube, pero las detecciones son nuestras. Esas cajitas de colores las hicimos nosotros, para poder mostrar bien rápidamente cómo funcionaría esto. Entonces, acá estamos viendo a la derecha este mapa, ¿cierto? Un plano, donde se concentran las manchas de colores, es donde hay más interacciones inseguras. Entonces podemos ver que en este lugar, en este supermercado, ¿cierto?, en este ambiente simulado, estamos viendo de que hay una zona donde se concentran interacciones inseguras, y por lo tanto, en este caso, se podría mover la góndola, mover ese refrigerador o lo que sea, para que la gente no se concentre y no estén juntándose mucho en esa zona. Entonces, para nuestros clientes en la construcción hacemos lo mismo. Los ayudamos a identificar dónde se están concentrando o dónde hay mucha interacción insegura, para que puedan tomar las decisiones y evitar contagio. Sí, en especial hay un campo donde la gente, tanto la arquitectura, la construcción, va a tener que entrar, que es digamos, reconformar los espacios para adaptarlos a estas nuevas situación. Entonces, bueno, estas cosas son muy útiles porque uno puede entender fácilmente dónde se producen los problemas y dónde va a tener que hacer los cambios, ¿no? Y cómo hacerlos, diríamos. O sea que me parece que en ese sentido es como esto del mapa de calor es súper interesante, ¿no? Porque para Sí, digamos, rediseñar los espacios y el tema del distanciamiento social. Tal como dices tú, Cayetana, nosotros, por ejemplo, hay un cliente que me encantaría mencionarlo porque es una de las marcas más alucinantes del mundo, pero no tengo autorización para nombrarlo, en que nosotros partimos trabajando con su área de auditoría, que quería primero ver que se estuviera cumpliendo la inversión de infraestructura de forma correcta. Del área de auditoría empezamos a trabajar con su área de proyectos, que querían entender mejor el comportamiento del proyecto, y del área del proyecto empezamos a trabajar con su área de arquitectura, que ahora quería entender mejor cómo se estaba usando este proyecto para tomar decisiones de diseño, ¿cierto?, para el próximo proyecto. Entonces, es muy interesante como de una misma fuente de datos empiezan a aparecer distintos usuarios. Tal como dices tú, para poder diseñar nuevos espacios, nuevos flujos, nuevas formas de interacción para evitar este tipo de desafíos que tenemos hoy. Sí, esto me da pie a una pregunta acá que hace Patricio Escárate, que es si esto se puede conectar, si el programa se puede conectar de alguna forma con BIM, o cómo es la relación. Sí, bueno, a nosotros nos ha pasado, nosotros todavía estamos esperando el primer cliente con BIM, porque realmente esta pregunta nos la hacen mucho. Incluso cuando estuve en Londres en octubre pasado, dando la charla en la Digital Construction Week, la semana de la construcción digital, casi todos los stands, los puestos ahí en esta feria, casi todos eran de BIM. Y yo hago mi presentación y se me acercan todos. Oye, acá en Londres somos líderes en BIM, acá en Inglaterra somos punta de lanza en BIM. Y dije, excelente, empecemos a hacer cosas juntos. Y cuando empiezas a trabajar con ellos, muchos me decían, sí, bueno, mira, estamos recién partiendo, estamos haciendo esto. Y hasta el momento siempre nos lo preguntan, y nuestra tecnología se puede conectar, pero todavía no hemos tenido el primer cliente donde realmente lo necesite y lo conecte. Entonces, nosotros estamos muy entusiasmados con BIM. Creo que es una herramienta que realmente va a cambiar la forma en que se construye, va a mejorar y optimizar, y realmente va a ser quizás una de las primeras o más importantes formas de digitalización
para todos los actores, desde el diseño, ¿cierto? Desde la arquitectura hasta la ejecución y después la operación de la obra. Pero la realidad es que BIM requiere mucho esfuerzo. O sea, tú tienes que estar constantemente actualizando los planos, constantemente actualizando BIM. No se puede usar solamente como una herramienta de modelamiento. Miremos, ¿cierto?, el render del edificio como lo hice, sino que realmente tiene que ser una fuente de información. Nosotros podemos alimentar, para responder la pregunta de Patricio, podemos alimentar esa fuente de información, pero muchas veces nos damos cuenta que el BIM lo dejan estático. Lo usan para planificar la obra inicialmente, pero no para darle seguimiento, que es la gracia. Y nuestra herramienta, la gracia que da es justamente ese seguimiento. Te queríamos preguntar acerca de, bueno, ya estamos casi hora y 20 que te estamos teniendo acá hablando, así que vamos por ahí como a ir cerrando, no sé si creo que fuimos pasando casi todas las preguntas, pero bueno, vos hablás de que hay obras, ustedes están trabajando con obras en todo el mundo. ¿En dónde tienen obras? ¿Cómo, digamos, nos sigue todavía la gente que estamos en estas disciplinas? Nos cuesta un poco pensar que uno puede estar produciendo datos sobre una obra que está, por ejemplo, en China y que eso se produce en Chile y después viaja, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo trabajan Sí, con los bueno, otros países? es un poco lo mismo que Zoom, ¿no es cierto? Ahora estamos todos usando Zoom, pero Zoom no tiene oficinas en Argentina, no tiene oficinas en Chile, ¿cierto? Zoom está basado en San Francisco, en Silicon Valley, y somos todos usuarios de Zoom. Estamos usando esta plataforma para poder tener una videoconferencia, y a Zoom no le importa de que estemos todos conectados acá en el sur de Sudamérica, ¿cierto? Y no estemos en su oficina o donde ellos están instalados. Y un poco, ese es el mismo tipo de servicio que ofrecemos nosotros. En el mundo del software o de la tecnología, se llama Software as a Service, un software como servicio, es decir, es más que una aplicación que uno descarga, ¿cierto? O una caja, ¿cierto? Un software que uno compra e instala. Estos son servicios que corren en la nube, que corren en Internet. Entonces uno los conecta, conecta su obra, en este caso, las cámaras directamente al servicio y empieza a generar datos. Como te comentaba antes, Cayetana, en el mundo de la construcción, la mayoría de las constructoras no tienen ni cámaras. Entonces muchos nos contactan, nos dicen, bueno, ¿nos puedes ayudar con la cámara, con la conectividad y con la instalación? Y claro, ahí tenemos ciertos partners en Argentina que ayudan físicamente con esas distintas partes. Pero en Chile nos pasa un poco lo mismo. O sea, yo estoy, por ejemplo, en Valdivia, yo no estoy en Santiago, yo estoy en el sur de Chile, en una pequeña ciudad, en un lugar que se llama Isla Teja. Yo ahora mismo estoy hablando desde una isla en el sur de Chile, la mayoría de mis clientes están o en Santiago, o en el norte, en el desierto, o incluso más al sur de lo que estoy yo. Y la gracia es que hoy día este tipo de tecnología hay conectividad en casi todas partes. Y en las zonas más extremas tenemos incluso partners y proveedores de antenas satelitales, si necesitan, para tener el dato en línea. Pero es muy raro, o sea, yo diría, 1 de cada 100 clientes requiere un tipo de conectividad especial. La mayoría está cerca de alguna antena de celular y se conecta a esto por tecnología celular y rápidamente está generando datos hacia la nube. Entonces, como ustedes saben, lo que hemos conversado antes, ya estamos hablando con algunos primeros clientes en Argentina, todavía no tenemos ninguno activado en Argentina, pero ya estamos trabajando con México, con Estados Unidos, con clientes en otros países. Entonces, la gracia es que uno no tiene que estar físicamente ahí para poder empezar a prestar el servicio. Buenísimo. Yo no sé si nos quedó, Luis, alguna otra pregunta o algún otro No, video. creo que cubrimos todos los temas que teníamos nosotros que nos interesaba conversar y todas las preguntas que se hicieron, tanto aquí como en YouTube. Así que... Ceci Martínez hace una pregunta sobre del sistema incorporando realidad virtual. Es importante, realidad virtual básicamente es, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, poder simular una realidad en un ambiente distinto. Esto no es realidad virtual. Lo que estamos haciendo nosotros es generar datos a partir de cámaras, ¿no es cierto? Realidad virtual, por ejemplo, podría ser recorrer el edificio o la obra estando en tu casa o estando en la oficina y no en la obra misma, ¿cierto? Recorriendo un render. Incluso hay una cosa que se llama, ¿cierto?, realidad aumentada, que es mezclar datos o imágenes con lo que estás viendo en realidad. Entonces, tú puedes estar en la obra misma, por ejemplo, y mover tu móvil o ponerte una especie de casco, unos lentes, y poder imaginar dónde están las cosas. Esto no es ni realidad aumentada ni realidad virtual, estos son imágenes para generar datos. Esto es ayudar a convertir las constructoras en, ¿cómo se llama?, en organizaciones orientadas a datos. Bueno, muchas gracias. Creo que la pregunta de Cecilia está respondida.
Bueno, a ver, Leo, no sé, yo te agradezco infinitamente la generosidad creo que ahí van apareciendo otras preguntas más, pero bueno, la generosidad tuya de compartir toda esta información, para nosotros es como una explosión en la cabeza que tenemos como que empezar a repensar. Sería, yo creo que interesante que estas cosas se empiecen a conocer ya desde que los estamos estudiando, ¿no? Desde los ámbitos académicos, empezar como a producir esta inserción de este tipo de conocimiento, para que después, diríamos, no nos agarre tan de sorpresa, en especial porque las generaciones jóvenes, creo que si vos arrancaste a los 16 años, hoy los chicos de 16, esto es como, no sé, en ese sentido, no sé si hay alguna experiencia de eso, diríamos, de trabajar con estos conceptos, ¿no? que vos estuviste explicando en las universidades, o diríamos, como... Porque la verdad que la manera que se enseña la construcción es absolutamente distinta, ¿no? Sigue siendo todavía absolutamente la tradicional. No sé, Sí, a mí ¿qué una experiencia cosa tenés? para que nos sintamos tranquilos todos los que ya no tenemos 16 años, una cosa que a mí me pasa es que muchas veces las personas, no quiero generalizar, no quiero estigmatizarlo, odio las generalizaciones, pero muchas veces las chicas y chicos de 16 años se han hecho muy buenos usuarios, más que entender realmente la tecnología. Entonces, tampoco sintamos de que, porque nosotros no nacimos, no nos criamos con esta tecnología, las entendemos menos o son más ajenas a nosotros que las chicas y chicos de 16 años. Muchas veces pasa que las chicas y chicos de 16 años son lamentablemente tan ignorantes de esta tecnología como los que no tenemos 16 años. Entonces, yo hace tiempo que trato de promover también esta desestigmatizar a las edades. A mí me ha pasado en la construcción encontrar con clientes que tienen 4 o 5 veces 16 y quizás hasta con más claridad. Y principalmente porque la tecnología se ha hecho cada vez más fácil de entender y cada vez más fácil de usar. Si lo más importante es que nosotros perdamos el miedo, que estemos dispuestos a probar esta tecnología, lo peor que nos puede pasar es que nos demos cuenta que no nos sirvió, que no nos cumplió el objetivo y lo cortamos apenas nos dimos cuenta que no funcionó, ¿cierto? Por eso mismo yo siempre hablo de controlar la inversión, no partir con grandes inversiones, ¿cierto? Pero no nos frenemos de antemano diciendo esto nunca lo voy a entender, Esto no es porque te para vas a mí, tal sorprender cual. y te vas a dar cuenta de que esto puede ser más. Bueno, no sé si alguien tiene alguna última pregunta. Yo muy agradecido Bueno, acá realmente. preguntan cómo se contactan con vos. Nosotros ahora vamos a compartir bueno, tu mail o los datos de OT para que puedan escribir ahí. Y no sé si hay si es que quieren saber más o tener más información. También hay mucha video tuyo dando charlas sobre esto y otros temas, diríamos, que tengan que ver con Internet. Acá Marcos Domínguez, dice que es un seguidor tuyo y que sos uno de los mejores divulgadores de estos temas y que agradece muchísimo la charla. Así que sí, en YouTube también hay, si googlean Leo Prieto van a encontrar, diríamos, un montón de material para seguir indagando sobre estos temas. Y bueno, quería ver si había algo más. Sí, yo Mira, para quiero quienes, agregar que tenemos una audiencia conectada principalmente desde Argentina, pero también desde Paraguay, Chile y Uruguay. Así que a todos, muchísimas gracias por participar, por estar, por preguntar y por acompañarnos en esta charla. Sí, y bueno, también nos pueden contactar a nosotros cualquier cosa y los contactamos con Leo. A nosotros nos encuentran en las exactamente. redes sociales. Así que, y ahí Leo puso Ahí está la página para quienes la quieran página. conocer un poco más, para lo que quieran, ¿cierto? Cayetana y Luis tienen mi contacto. Creo que la mejor forma, de hecho, lo más fácil, es que ustedes conocen a Cayetana y a Luis, así que contáctelos a ellos y a través de ellos podemos estar en contacto también. Muchas gracias a todos por su Bueno, tiempo, por las preguntas. bueno, Cayetana, Leo, Luis, buenísimo. por la invitación. Me invitaron básicamente a conversar sobre la cosa que más me gusta y más me apasiona, así que lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias. Bueno, nosotros también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leo. Y gracias a todos los que están mirando y a todos los que apoyaron esta idea. Muchísimas gracias. Adiós. Chao, que estén muy bien. Chao. Gracias. Gracias.